En el capítulo anterior exploramos el frágil equilibrio de poder que existía en Europa antes de 1914. Vimos cómo las alianzas militares, la carrera armamentística y las tensiones nacionalistas mantenían a las potencias en un estado de desconfianza constante. Era un continente armado hasta los dientes, pero todavía convencido de que la guerra era evitable. Sin embargo, todo eso cambiaría el 28 de junio de 1914, cuando un solo acto de violencia en una ciudad de los Balcanes encendió la mecha del conflicto más devastador que el mundo había visto hasta entonces. Hoy viajamos a Sarajevo, capital de Bosnia, para presenciar el asesinato que cambió la historia, el atentado contra el archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro. Amanecía el 28 de junio de 1914 en Sarajevo. El sol se filtraba con suavidad sobre los tejados de la ciudad, y el aire parecía denso, cargado de una tensión invisible que nadie supo identificar del todo. Aquella mañana, Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, y su esposa, la duquesa Sofía, habían viajado desde Viena para asistir a unas maniobras militares y fortalecer la imagen del imperio en Bosnia, un territorio anexionado apenas 6 años antes. Una tierra en disputa, en el corazón de una región compleja y agitada, donde el nacionalismo eslavo hervía bajo la superficie. La visita no fue casual, ni inocente. El 28 de junio era el Vidovdan, una fecha sagrada para los serbios, el aniversario de la batalla de Kosovo de 1389, símbolo de resistencia contra la ocupación extranjera. Elegir ese día para pasearse por Sarajevo era, en los ojos de muchos, una provocación imperialista. Y entre quienes así lo pensaban, se encontraba un joven estudiante bosnio de 19 años, tuberculoso, frágil, pero profundamente convencido de su causa, Gavrilo Princip. Pertenecía a un grupo nacionalista llamado La Mano Negra, una organización secreta que buscaba liberar a los eslavos del sur del yugo austrohúngaro y crear una gran nación serbia. Esa mañana, 7 jóvenes se distribuyeron a lo largo del recorrido que haría el archiduque por las calles de Sarajevo. Armados con pistolas y bombas, esperaban el momento justo para actuar. A las 10:10 de la mañana, el primer intento falló. Uno de los conspiradores lanzó una bomba al coche de Francisco Fernando, pero esta rebotó y explotó bajo el vehículo que iba detrás, hiriendo a varios miembros del séquito. El archiduque, notablemente alterado pero decidido a continuar, modificó parte de su itinerario para visitar a los heridos en el hospital. Esa decisión, nacida quizás del deber o de la imprudencia, selló su destino. Durante ese desvío, el coche de los archiduques se detuvo momentáneamente frente a una panadería. Por pura casualidad o por una cruel ironía del destino allí se encontraba Gavrilo Princip, que no había logrado participar en el primer atentado. Al ver el coche a escasos metros, sacó su pistola y disparó 2 veces. Las balas alcanzaron a Francisco Fernando en el cuello y a Sofía en el abdomen. Ambos murieron pocos minutos después. En ese instante, el tiempo pareció congelarse. La conmoción fue inmediata, pero nadie imaginaba que ese disparo sería el primero de millones. Lo que parecía el acto aislado de un joven radical se convirtió en el catalizador de una tormenta diplomática que arrastraría a todo el continente al borde del abismo. El atentado de Sarajevo no fue solo un crimen político. Fue el punto de ignición de una Europa inflamable, plagada de rivalidades, alianzas secretas, miedos cruzados y una fe peligrosa en la guerra como medio de resolución. Aquellos 2 disparos no solo acabaron con 2 vidas, sino que activaron un mecanismo de relojería internacional que llevaba años gestándose. Los imperios no podían permitirse mostrar debilidad. Las alianzas, construidas en nombre de la seguridad, se volvieron trampas inevitables. Pocos días después, el mundo entero sabría que, en una calle cualquiera de una ciudad olvidada por la mayoría, la historia había cambiado para siempre. Diría Stefan Zweig, escritor austriaco de la época. En Viena no se oyó ningún cañón, no hubo ninguna marcha militar. Pero todos comprendimos que habíamos escuchado el crujido de un imperio que empezaba a romperse. Austria-Hungría se encontraba en un punto crítico. Era un imperio vasto, pero frágil, sostenido por una red de pueblos diversos húngaros, eslavos, alemanes, checos, rutenos, croatas, italianos unidos más por la inercia que por el afecto. Y ahora, el nacionalismo,
como un veneno silencioso, amenazaba con deshacer la costura de esa estructura multinacional. El atentado de Sarajevo fue visto por los halcones del gobierno vienés como una oportunidad. No solo para castigar a Serbia, a quien consideraban responsable moral del ataque, sino también para reforzar su autoridad interna y reactivar el orgullo imperial. Muchos en los círculos de poder, especialmente el jefe del Estado Mayor, Konrad von Hotzendorf, y el ministro de Asuntos Exteriores, Leopold von Berchtold, presionaron por una acción contundente. En sus ojos, la guerra era no solo inevitable, sino deseable. Pero Viena sabía que no podía actuar sola. Serbia estaba protegida, de manera informal pero firme, por Rusia. Cualquier movimiento militar podría desencadenar una reacción en cadena. Por ello, antes de actuar, Austria-Hungría se volvió hacia su único aliado firme, el Imperio Alemán. El 5 de julio de 1914, una delegación secreta viajó a Berlín. Allí, se reunió con el Kaiser Guillermo II y su gobierno, buscando garantías de apoyo en caso de un conflicto. La respuesta alemana fue clara: la carta en blanco. Alemania ofrecía su respaldo incondicional, alentando a Austria-Hungría a proceder con firmeza. Fue una de las decisiones más irresponsables de la historia moderna. Con ese respaldo en el bolsillo, Viena se movió con calma pero determinación. Durante semanas, preparó un documento que sería tanto una provocación como un ultimátum, la nota del 23 de julio de 1914, enviada al gobierno serbio con exigencias imposibles de aceptar en su totalidad. Se pedía, entre otras cosas, que Serbia permitiera que funcionarios austrohúngaros participaran en la investigación del atentado, lo cual violaba su soberanía. Mientras tanto, el emperador Francisco José dudaba. Él, que había sobrevivido al siglo de las revoluciones, era consciente de que una guerra no sería una expedición rápida, sino una ruina. Pero los jóvenes nacionalistas, los militares, y el entorno alemán ya habían tomado la iniciativa. Se vería el pensamiento de la sociedad vienesa reflejado en un fragmento de un editorial del diario vienés Neue Freie Presse, julio de 1914, que diría: un crimen tan odioso no puede quedar sin castigo. La justicia exige sangre por sangre, y el honor del imperio no puede tolerar otra humillación. La máquina imperial, una vez puesta en marcha, ya no podía detenerse. El asesinato fue el pretexto, pero lo que se estaba dirimiendo era mucho más profundo: el lugar de Austria-Hungría en Europa, el temor a la disolución interna, y la ilusión de que una guerra corta y quirúrgica salvaría al imperio de su decadencia. En las oficinas del Hofburg, entre el olor a cera y el crujido de los parqués, se tomó la decisión. Y en esa decisión, se selló el destino no solo de Serbia, sino del mundo. Lo que siguió al ultimátum austrohúngaro del 23 de julio de 1914 fue un torbellino diplomático que pasó a la historia como la crisis de julio. Fue un mes tenso, donde la diplomacia europea, acostumbrada al equilibrio de poder, a los juegos de alianzas y a los mensajes crípticos, se mostró incapaz de contener una espiral que ya nadie controlaba. El ultimátum, redactado con una dureza deliberada, daba a Serbia solo 48 horas para aceptar unas condiciones que, en la práctica, suponían someterse a la autoridad imperial. Aún así, y contra todo pronóstico, Serbia respondió con moderación y aceptó la mayoría de los puntos, salvo aquel que vulneraba su soberanía: permitir que investigadores austrohúngaros actuaran dentro de sus fronteras. Fue un gesto diplomático, no una rendición, pero Viena lo consideró insuficiente. El 25 de julio, Serbia ordenó la movilización parcial de su ejército. Y el 28, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. A partir de ese momento, comenzó el efecto dominó. Rusia, protectora de los pueblos eslavos y enemiga histórica de Austria, anunció su movilización parcial. Aunque el zar Nicolás II era reacio a la guerra, la presión de su Estado Mayor y del nacionalismo ruso le empujaron al abismo. Las potencias europeas aún intentaban desesperadamente salvar la situación. Gran Bretaña, con su tradicional política de equilibrio, trató de mediar. Francia, aliada de Rusia, se preparaba para el conflicto, aunque no lo deseaba abiertamente. Mientras tanto, en Alemania, el Kaiser Guillermo II dudaba entre la contención y la guerra, aunque su entorno militar, especialmente el general Moltke y el canciller Bethmann-Euweg, ya veían la guerra como inevitable.
Las últimas horas de paz en Europa estuvieron marcadas por telegramas, notas diplomáticas y gestos desesperados. El más célebre fue el intercambio de mensajes entre el Kaiser y el zar, conocidos como los Nicky-Willy Telegrams, en los que ambos monarcas se llamaban amigos y hermanos e intentaban detener la maquinaria de guerra que ellos mismos no sabían cómo frenar. Diría en un telegrama el zar Nicolás II al Kaiser Guillermo II el 29 de julio de 1914. Comprendo perfectamente lo difícil que debe ser para ti y tu pueblo soportar lo que ha ocurrido en Serbia. Pero debemos evitar una guerra entre nosotros. Te ruego, querido Willy, que me ayudes en esto. A lo que respondería el Kaiser Guillermo II el 30 de julio de 1914. Querido Nicky, con todo mi corazón deseo la paz, pero si Rusia moviliza, nuestras alianzas entrarán en juego, haz que tu gente se detenga. Todo depende de ti. Pero las palabras ya no bastaban. El 30 de julio, Rusia ordenó la movilización general. Alemania, interpretando esto como una declaración de guerra encubierta, respondió declarando la guerra a Rusia el 1 de agosto y a Francia el 3. Cuando las tropas alemanas invadieron Bélgica el 4 de agosto, violando su neutralidad, Gran Bretaña se unió al conflicto. En apenas una semana, toda Europa estaba en guerra. Las cancillerías, diseñadas para la diplomacia del siglo XIX, no habían sabido gestionar las tensiones del siglo XX. Y así, entre alianzas automáticas, miedos antiguos y decisiones precipitadas, el continente se precipitó al abismo. La historia a menudo se escribe en los márgenes de lo inesperado. El asesinato de un archiduque en una ciudad aparentemente periférica como Sarajevo no solo cambió el rumbo de Europa, sino que desencadenó uno de los conflictos más devastadores de la humanidad. La reacción en cadena que siguió al atentado reveló cómo el orgullo nacional, los pactos ocultos y la falta de diálogo pueden convertir una chispa en un incendio global. Lo más inquietante es lo fácilmente que esta tragedia pudo haberse evitado. Una carta diplomática más moderada, una mediación más firme, una pausa para reflexionar. Pero nada de eso ocurrió. En su lugar, imperaron el miedo, la sospecha y el deseo de demostrar fuerza. Mirar hacia 1914 no es solo un ejercicio de memoria, es una advertencia permanente. Cuando la política se convierte en un juego de alianzas inflexibles y los líderes olvidan el peso de sus decisiones, la historia no perdona. Y los pueblos, como siempre, son quienes pagan el precio. El asesinato del archiduque Francisco Fernando no fue solo un atentado, fue el detonante de un engranaje que llevaba años oxidándose, listo para romperse. Los imperios, cegados por el orgullo, la ambición y el miedo, convirtieron un conflicto regional en la guerra más sangrienta que el mundo había visto hasta entonces. En el próximo capítulo, entraremos en el corazón del plan Schlieffen y la invasión de Bélgica. Descubriremos cómo Alemania intentó vencer en 6 semanas y por qué ese cálculo erróneo marcó el destino de millones.